cuentan que la ciudad de Pisaco, que sabemos que se funda entre 1866-68 como una ciudad netamente de ferrocarrileros, un trabajo que venía a atraer gente de muchísimos lados del país, pero pues además de que era un trabajo muy pesado, era un trabajo muy cruel, muy difícil, había muertes constantes de gente que quedaba atrapada, historias de terror de quedar atrapados ahí en las vías del tren por el choque de los vagones, etcétera, caídas accidentales del tren. Y bueno, pues desgraciadamente una de las primeras construcciones importantes que se hacen en la ciudad de Pisaco, ya la salida de la futura ciudad, que era un campamento de ferrocarrileros, fue el Panteón. De donde surge esta historia donde aseguran que por esa época, en cierta ocasión aburridos de jugar a las cartas, a los dados, de contarse las mismas historias de vida, de contarse los mismos chistes, podemos decir que aburridos de estar aburridos, sin ánimo siquiera de dormir, decidieron encender una fogata enorme y sentarse alrededor, esperando tan solo que amaneciera para continuar con otro tedioso día de trabajo. Cuando de repente uno de ellos se levantó y abriendo su gabán, sacó de entre sus ropas en medio de un frío tan intenso, un cuchillo enorme, y diciéndoles: compañeros, acabo de inventar un nuevo juego. ¿En qué consiste? Este puñal que tengo en las manos lo voy a ir a clavar a las puertas mismas del panteón. Alguien más tendrá que ir a traerlo hasta que veamos quién de los aquí presentes es el más cobarde. Y como si la negrura misma decidiera tragárselo, se perdió en medio de la nada, despertando al resto del grupo de su letargo con risotadas, chiflidos, palabras obscenas. Algunos se arrinconaron a apostar que tanto tardaría en volver. Cerca de media hora después, como si en ese momento la oscuridad misma hubiera tomado la decisión de vomitarlo, de pronto estaba ahí, frente a ellos. Como les dije, el cuchillo está clavado en la puerta derecha del panteón. ¿Quién es el cobarde? Otro de los trabajadores se levantó y echó a correr, perdiéndose de nuevo en la noche. Y de nuevo la risotada, los chiflidos, le aventaban piedritas. Uno trató de hacerse ir por encima de los demás diciéndoles: dense cuenta, es un tonto, el panteón queda de este lado y se va por allá. Cerca de una hora después, regresó con un caminar incierto, como apenado de volver, abrazado de su gabán, con las manos dentro de la prenda, y como si no quisiera regresar hacia el campamento. Cuando alcanzaron a verlo con la escasa luz de la fogata, dijeron: vean, va a decir que el panteón se perdió en medio de la nada. Que les dije, es un tonto. Ya que estuvo lo suficientemente cerca para que lo vieran bien, abrió de manera teatral su gabán y, sacando el arma, les dijo: tontos ustedes, aquí está el puñal. ¿Quién es el cobarde? Uno de los trabajadores, que era el más pequeño, el más débil, el más miedoso de todos, viendo que siendo el segundo había causado tantas burlas, pensó para él mismo que si se esperaba hasta el final, seguramente los ataques en su contra durarían meses enteros, y ya no estaba dispuesto a mayores humillaciones. Se fue acercando muy despacio, tratando de pasar desapercibido, con el compañero que tenía el arma. Ya que estaba atrás de él, con la misma lentitud extendió su mano, lenta, muy lentamente. Y ya que estaba a punto de atrapar el cuchillo, el otro se dio cuenta y en un movimiento rápido levantó el brazo diciendo: vean, este renacuajo se quiere llevar el puñal. Y todos se rieron hasta que les dolió el estómago, mientras el hombrecillo daba brinquitos patéticos tratando de apoderarse del cuchillo. Después de un rato, el que tenía el arma le aventó el puñal como quien le avienta un hueso a un perro. El otro corrió a cubrirlo con su gabán, pero pronto se dieron cuenta que era una prenda tan grande para ese diminuto hombre que cuando quiso empezar a correr tropezaba sin mayores situaciones, sin poder evitarlo. Y empezaron de nuevo las burlas. No, a este móntale en un perro a ver si llega más rápido. Alguien gritó por allá: no, nada más amárrele una pata. Si se desmaya, pues ya nos lo jalamos.
Entre sus grandes esfuerzos tratando de avanzar, que lo que más temía le estaba sucediendo, se estaban burlando de él, logró perderse a poco en medio de la noche. Pasaron 1, 2, 3 horas. El compañero no volvía. Poco a poco los chiflidos, las risotadas se volvieron murmullos y finalmente silencio. Todos se miraban, nadie se movía y empezaron a pensar para sí mismos. Uno dijo: ¿acaso fuimos tan crueles? Que seguramente se fue caminando a su pueblo, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Otro pensó: seguramente ya lo picó una víbora de cascabel y está agonizando y no hacemos nada por ir a buscarlo. Alguien más cínicamente pensó para sí mismo: ¿qué va a hacer eso? A estar aquí escondido aquí atrás de esos arbolitos, orinándose de miedo, esperando que amanezca para regresar con cualquier pretexto. Aún así, nadie se movió de su lugar en el resto de la noche, al grado tal que la fogata terminó por extinguirse cuando ya nadie le arrojó leña. Pero con los primeros rayos del sol surgió entre ellos una supuesta valentía. Vayamos todos a buscarlo. Seguramente se quedó atorado entre 2 rocas. Sí, 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 gritaban: vayamos todos. Ha de estar atrapado entre 2 árboles. Y justificando de esta manera el que todos tuvieran que acudir, llegando hacia el camposanto, pensando lo peor sucedió. El compañero que jamás volvería estaba muerto a las puertas mismas del panteón. Seguramente lo que sucedió, que en medio de una oscuridad tan absoluta, llegó y clavó el puñal sin darse cuenta que quedaba clavado su propio gabán. Cuando quiso dar vuelta y regresar con el resto, sintió que desde el panteón una mano macabra lo jalaba, quedando muerto de miedo y acabando para siempre con este juego maldito. Gracias.